On Brexit Day, a monumental moment for Great Britain. As Brexit is done, the UK is out of the European Union, and after 3.5 years of agonising debate, which has really torn this nation apart, Britain now sails off into what the Prime Minister calls a new dawn. Boris Johnson, who staked his political career on Brexit and won the Prime Ministership, has marked it with an address to the nation. When I look at the potential of this country, waiting to be unleashed, I know that we can turn this opportunity into a stunning success. De esta forma, con celebraciones, discursos y ceremonias, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte daba por terminada su participación en la Unión Europea, luego que durante el referéndum convocado por el entonces primer ministro David Cameron diera por ganador al Brexit con un margen mínimo de votos. El movimiento, pese a contar con el visto bueno de por lo menos la mitad del país, generó un quiebre en la estabilidad económica y política del país que le costó el puesto a varios primer ministros, incluyendo al propio Boris Johnson, una de las caras más visibles del Brexit. Hoy han pasado 2 años desde que el Reino Unido abandonó el barco y sin embargo, las encuestas muestran que los britanos están cada vez más arrepentidos de dejar la Alianza Económica Europea, y motivos no les faltan. ¿En qué situación se encuentran las Islas Británicas a 2 años del Brexit? Lo vemos ahora mismo. Para contextualizar en términos simples, el Brexit corresponde a un proceso político que supuso el abandono del Reino Unido a su condición como Estado miembro de la Unión Europea. El referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, convocado por el entonces primer ministro David Cameron del bando conservador, tuvo como ganadora la opción del abandono con un 51,6% de los votos, una diferencia minúscula y con un margen de error mínimo que terminó polarizando al país en una postura donde abandonar el pacto económico no era tópico de conversación ni de manifestaciones de mayor convocatoria. A fin de cuentas, lo que esto causó fue que el gobierno británico invocara en marzo de 2017 el Tratado 50 de la Unión Europea, que especifica básicamente los mecanismos para abandonar el pacto del viejo continente. Se inició de esta forma un proceso de 2 años que estaba previsto que terminara con la salida del Reino Unido para el 29 de marzo del 2019. Sin embargo, el proceso se terminó prolongando debido a complejidades y desacuerdos respecto a negociaciones parlamentarias internas. So, with your permission, Mr. Speaker, I'd like to set out briefly how the government intends to proceed. First, we need to confirm whether this government still enjoys the confidence of the House. I believe that it does, but given the scale and importance of tonight's vote, it's right that others have the chance to test that question if they wish to do so. Finalmente, luego de ser postergado nuevamente para el 31 de enero del 2020 a las 23 horas local, el Reino Unido abandona oficialmente la Unión Europea. Lo que fue catalogado como un nuevo comienzo para el Reino Unido fue más bien el inicio de un periodo transitorio hasta el 21 de diciembre. Esto significa básicamente que el Reino Unido se mantiene dentro de las negociaciones y dentro del mercado europeo, y tanto los ciudadanos como las empresas no notan diferencias significativas hasta ya terminado el periodo transitorio. Sin embargo, siendo esto ya historia, y 2 años después, el panorama es diferente. Times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. A book is being written about the Prime Minister's time in office. Apparently it's going to be out by Christmas. Is that the release date or the title? Políticamente hablando, el Reino Unido está viviendo su mayor crisis de estabilidad probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual se debe a varios otros factores, pero que la mayoría, si no todos, convergen en que el Brexit es la fuente de todo el clima de disputas internas. Basta con solo ver que en 6 años, 5 primeros ministros, 2 de los cuales, David Cameron y Theresa May, abandonaron sus puestos por motivos totalmente relacionados con respecto al Brexit. Por un lado, Cameron, quien llamó al referéndum para calmar al Partido Conservador al sentir una fuga de miembros hacia un corte más eurofóbico, dimitió luego de que el Brexit resultara vencedor contra su propia postura, mientras que Theresa May renunció al no lograr que los parlamentarios aprobaran los acuerdos que lograba generar con la Unión Europea. Una de las caras más visibles del Brexit duro, o sea,
quienes abogan por un acuerdo en donde el Reino Unido abandona el mercado común o la libertad de tránsito entre sus fronteras, entre otras cosas, la llevaba adelante el sucesor de Theresa May, quien era Boris Johnson. Boris Johnson logró lo que no se veía en la Casa de los Comunes desde tiempos de Margaret Thatcher, y era lograr una mayoría absoluta de los conservadores en el Parlamento británico. Con la casa a su favor, Johnson finalmente logró cerrar un acuerdo transitorio con la Unión Europea luego de 3 años de un agonizante debate, oficializando la salida del Reino Unido en enero de 2020 con un periodo de transición hasta diciembre de ese año. Sin embargo, las críticas por su manejo de la pandemia del COVID-19, que vino poco después, su negligencia en zanjar la situación fronteriza de Irlanda del Norte y el escándalo del Partygate terminaron ejerciendo una presión que lo obligó a dimitir en julio del 2022. A él le sucedió Liz Truss, quien llegó con la promesa de rebajar impuestos y una política económica desregularizada, algo que apasionaba a los partidarios del Brexit duro, personajes como Nigel Farage, presidente del UKIP, y el motivo por el cual el ala conservadora presionó para llevar a cabo el referéndum del Brexit en primer lugar. Sin embargo, el cargo de Truss terminó en tiempo récord, pues abandonó el puesto de primer ministro luego de 45 días en el cargo, el más corto en la historia del Reino Unido. Esto a causa de su propia propuesta, la cual fue tachada de inviable y que no generó concordancia ni en los mercados, ni en las empresas, y ni siquiera en su propio partido. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? ¿Y qué pasa con el Partido Laborista? ¿Qué han logrado ellos a raíz de la crisis dentro del Partido Conservador? Pues nada. Los laboristas, que perdieron su representación en la Casa de los Comunes del Reino Unido, fallaron a la hora de imponerse como una voz del Remain, o dicho de otra forma, la opción de permanecer en la Unión Europea, y posterior al referéndum tampoco lograron imponer un liderazgo en general el Brexit blando. Es más, al igual que los conservadores, los laboristas tampoco tuvieron un consenso realmente claro con respecto al Brexit. De hecho, dentro de su propio partido laborista, nunca se formó una postura oficial, ni mucho menos unitaria con respecto al Brexit, siendo Jeremy Corbyn, líder del laborista hasta el 2020, el mejor ejemplo de ello, tomando una postura neutral y sin mucho protagonismo, algo que le costó representatividad en el Parlamento. El actual líder del partido, Keir Starmer, ha manifestado su voluntad de llamar a un nuevo referéndum para revertir el Brexit, pero cabe preguntarse si la Unión Europea, ofreciera un tratado tan benevolente con el Reino Unido, si este buscara entrar nuevamente a la alianza del viejo continente. Eso significaría, por ejemplo, de que el Reino Unido tuviese que renunciar a su moneda, que es la libra, y aceptar nuevamente el mercado único europeo. En resumen, pese a que el Reino Unido cuenta con un gobierno a la cabeza de los conservadores, con una mayoría absoluta en la Casa de los Comunes, el clima de inestabilidad política se debe en principal causa a que ni antes, ni durante, ni incluso ahora existe un completo consenso de qué se buscaba con el Brexit, más allá de la campaña política. Mucho menos sobre cómo se iba a desarrollar o cómo se iba a lidiar con las consecuencias a corto plazo. Por lo cual esto significa de que esto no es precisamente una división entre los partidos laboristas y conservadores, sino que es una división dentro del propio partido conservador, los cuales fueron los principales impulsores del Brexit. Una encuesta realizada en septiembre de 2015, 10 meses antes del referéndum del Brexit, reveló que el 56% de los británicos manifestaba una inquietud por la inmigración. Now this, it's not just America that's trying to deal with a migrant crisis. Britain dealing with an influx as well. Over 1,000 arrived just on Sunday alone. Nigel Farage with us right now. Nigel, what are the Brits doing about their migrant crisis? Getting very angry. De esta manera, el tema migratorio era uno de los principales temas de debate, y el Brexit, para muchos ciudadanos, asomaba como una solución para controlar y reducir la cantidad de inmigrantes en Reino Unido. Incluso, expertos y analistas señalan que esta problemática fue clave para que el Brexit se impusiera en el referéndum de 2016, sorprendiendo así con una inesperada votación ante los ojos del mundo. Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? Para ello, debemos retroceder un poco en los años.
Reino Unido ha sido el destino predilecto de ciudadanos procedentes de antiguas colonias británicas, especialmente de la India. Sin embargo, el escenario cambió en gran medida con la irrupción de la crisis económica del 2008, porque la economía británica se logró sobreponer a la situación y se recuperó antes que otros países de la región. De esta manera, se convirtió en el objeto del deseo dentro de la propia Unión Europea. Este factor, junto con una débil gestión de las políticas migratorias, provocó la masiva llegada de ciudadanos europeos que competían directamente con la población británica por los puestos de trabajo poco cualificados y de bajo salario. Por esto, surgió la molestia de ciertos sectores de la sociedad y se levantó una opinión pública apuntando que la culpa de esta situación recaía en la pertenencia a la Unión Europea. Como mencionamos anteriormente, el Brexit se oficializó a principios de 2020, pero se aplicó una política transitoria que permitió la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego entró en vigencia un sistema migratorio que prioriza las habilidades y el talento, en vez del lugar de procedencia de una persona. En otras palabras, aquellos inmigrantes potenciales que no hablen inglés o no estén calificados para algún empleo no obtendrán visas para ingresar y trabajar en Reino Unido. Pero, ¿qué pasa si te digo que las cifras de inmigración no disminuyeron y de hecho aumentaron hasta cifras récords? Así es, porque las cifras de inmigración se han elevado hasta 504.000 personas aproximadamente en el último año, según reporta la Oficina de Estadísticas Nacionales. Es la cifra más alta desde que se firmó el acuerdo del Brexit y ha superado el récord anterior, que en 2015 se situaba un poco más de 330.000 personas. Net migration to the UK has hit its highest level since the Second World War. The Office for National Statistics says more than 500,000 more people came to the UK than left it last year, largely driven by arrivals from Hong Kong and Ukraine. Las estadísticas muestran que el crecimiento se debe a un aumento de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Los votantes británicos no imaginarían que el resultado del Brexit sería un incremento neto de la inmigración hasta 500.000 de personas al año. Y esto se debe a la concesión de visados en gran número a personas procedentes de Hong Kong, Ucrania y Afganistán por las situaciones en sus lugares de origen o consideraciones políticas. No obstante, la región experimentó un éxodo de cerca de 1.3 millones de inmigrantes, mayoritariamente europeos, que abandonaron el Reino Unido impulsados por el Brexit y la paralización en el mercado laboral que trajo la pandemia del coronavirus durante el 2019 y 2020. Otra de las grandes consecuencias que ha significado el Brexit para el Reino Unido se han dado en el campo laboral. ¿Por qué? Porque ocurre que en el Reino Unido, al igual que en muchos otros países de Europa, los trabajos pesados o trabajos que incluso suelen ser vistos con un menor estatus laboral han sido por años tomados por personas migrantes, personas que llegan al país buscando una mejor oportunidad, un tiempo de estadía para mejorar su situación. Pero desde la aplicación del Brexit, estos han tenido un miedo e incertidumbre, porque tal como nos informan medios como France 24, La Vanguardia o ABC Economía, estos tienen un miedo a ser deportados, ya que desde la aplicación del Brexit estos tienen mayores exigencias, necesitan mayor documentación, es decir, hay mayores trabas para que personas fuera del Reino Unido lleguen al país a trabajar. Ahora bien, para comenzar a hablar de las consecuencias comerciales, debemos tener en cuenta el hecho de que ambas partes se acordaron respaldar el libre comercio. No hay aplicación de aranceles sobre los bienes que cruzan las fronteras, ni tampoco límite cuantitativo de estos. Sin embargo, las consecuencias radican, entre otras cosas, el sobrecoste burocrático. Los trámites aduaneros con el fin de pesquisar cada uno de los componentes de las importaciones desde Inglaterra hacia algún otro país que pertenezca a la Unión Europea, mismos que antes no existían, ahora provocan un costo cuando menos significativo y perjudicial. Como hemos podido ver, el Brexit ha provocado una serie de consecuencias, tanto en políticas internas y externas, como laborales, comerciales y migratorias, a menos de 2 años desde que se llevó a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y sin duda, sus efectos están lejos de terminar. ¿Qué te ha parecido este proceso? Déjanos tu opinión acá en la caja de comentarios. Hasta luego.